Hola chicos, bueno, el día de hoy vamos a dar la ponencia del síndrome nefrítico, ¿no? Que está realizado por los comités de SCOM y CPA de nuestra asociación OSS. Ok, bien, entonces vamos a continuar con el tema de síndrome nefrítico. Bien, ¿qué puntos vamos a ver a lo largo de esta ponencia? La definición, la etiología, la fisiopatología y la clínica, ¿ok? Ahora, ¿qué es un síndrome? Este síndrome es un conjunto de signos y síntomas o afecciones que van a presentarse juntos y lo cual me va a sugerir una enfermedad, ¿ok? Ahora, se van a preguntar, Linda, ¿el síndrome puede ser un diagnóstico? No, un síndrome no puede ser un diagnóstico. La etiología que me está produciendo este síndrome, sí, ¿ok? Más no el síndrome va a ser un diagnóstico, ¿ok? Así que tengan muy en claro esto, chicos, porque es muy importante. Pero se preguntarán ahora, Linda, ¿pero qué es un síndrome nefrítico? Ya sé que es un síndrome, pero ¿qué es un síndrome nefrítico como tal? Bueno, es un conjunto clínico biológico que refleja una inflamación glomerular aguda, secundario a una respuesta inmunológica que lesiona pues la pared del capilar glomerular. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Hablemos un poquito de fisiología, ¿ok? Y de anatomía, ¿no? Para entrar en contexto de la fisiopatología. Siempre para conocer la fisiopatología o lo anormal, debemos conocer cómo es la fisiología, lo normal. Usualmente, qué es lo que pasa en nuestro interior de nuestro organismo, qué es lo que sucede, cómo es que trabaja, qué es lo que está pasando. Bueno, nosotros tenemos a los riñoncitos, ¿no? Que se están ubicando en la parte retroperitoneal de la cavidad abdominal, ¿no? Y acá el riñoncito pues está formado por una corteza, ¿no? Una corteza, una médula, o también llamada las pirámides de Malpighi. Acá está la papila renal que se une a los cálices menores y que estos cálices menores llegan a un cáliz mayor y el cáliz mayor desemboca en la pelvis renal y luego viaja a los uréteres, ¿verdad? Entonces, así tenemos, toda esta es la composición del riñoncito. Ahora, nosotros acá vemos esta entrada, el hilio renal. Por el hilio renal va a entrar una arteria llamada la arteria renal, ¿ok? La arteria renal de donde sale de la aorta abdominal, ¿ok? Entonces de la aorta abdominal sale la arteria renal, que luego pues tiene sus ramas segmentarias, tanto anterior, posterior, ¿ok? Luego están las interlobulares, ¿ok? Las interlobulares, las arcuatas que van formando como un arquito cerca del arco cortical, valga la redundancia, ¿no? Y luego, pues, de las arterias arcuatas salen las arterias interlobulares o las radiadas. Y bueno, vamos a hacer como un zoom en esta zona de acá. Uy, ya, mucho zoom, listo. Hacemos un zoom y bueno, vamos a tener a la presencia de una unidad funcional que viene siendo la nefrona. Ahora, hay dos tipos de nefronas. Hay una nefrona cortical y una nefrona yuxtamedular. ¿Por qué yuxtamedular, Glinda? Porque los glomérulos siempre se van a encontrar aquí en la corteza, ¿ok? Eso sí hay que dejarlo muy en claro. Los glomérulos van a estar en la corteza. Sin embargo, en las nefronas yuxtamedulares los túbulos van a encontrarse compartiendo aquí con la médula o con la pirámide de Malpighi del riñón. ¿Ok? Entonces, ya hablamos sobre las arterias, ¿no? Entra la arteriola aferente, que estas arteriolas aferentes salen de las interlobulillares, ¿no? Que estaban en esta zonita de acá. Espero dejarme comprender. Bien, entonces una vez que ingresa la arteriola aferente a formar el ovillo capilar del glomérulo, este ovillo capilar está recubierto por una cápsula. ¿Cómo se llama esa cápsula? Cápsula de Bowman. A la cápsula de Bowman le continúa el túbulo contorneado proximal y del túbulo contorneado proximal sigue el asa de Henle, que es esta de acá, ¿no? Y la asa de Henle se va a dividir en porciones, tanto en una porción descendente y una porción ascendente. La porción descendente tiene una porción gruesa y una porción fina, asimismo la ascendente también, ¿no? Una fina y una gruesa. La gruesa, la asa de Henle, gruesa, porción ascendente, ¿ok? Le continúa el túbulo contorneado distal.
ya el túbulo contorneado distal y luego pues el túbulo colector que termina en el conducto de Bellini y bueno, su terminación así anatómica, histológica acá, en las papilas renales, ¿ok? Que luego va a desembocar en los cálices menores, ¿ya? Bien, usualmente aquí es como una imagen así plasmada, pero como es realmente que se encuentra el túbulo contorneado distal siempre va a estar acá, en el polo vascular, chicos. ¿Por qué? Porque aquí el túbulo contorneado distal junto al polo vascular van a formar la llamada mácula densa, ¿ok? La mácula densa para controlar a través del sistema renino-angiotensina-aldosterona que lo deben haber visto en un punto de fisiología en algún momento. Bien, eso se depende a esto. Y acá pues tenemos así como una imagen top, así, 3D. Vengamos al glomérulo, ¿no? Con su arteriola aferente y su arteriola eferente, que por cierto, la arteriola eferente sale a formar la red peritubular, ¿ok? Ahí está. Ahí está, miren, acá vemos el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Y acá por acá hay unos rastros de una asa de Ingle. Sigamos. Ahora, ¿qué etiologías o qué enfermedades me pueden causar o cursan con un síndrome nefrítico? Pues se van a dividir en infecciones bacterianas, glomerulonefritis primarias o enfermedad sistémica. En las infecciones bacterianas vamos a tener a la glomerulonefritis aguda postestreptocócica o también postinfecciosa. También tenemos a la endocarditis bacteriana, por Streptococcus viridans, en neumonía por neumococos, fiebre tifoidea, leptospirosis. En una glomerulonefritis primaria vamos a tener a la enfermedad, a la nefropatía por inmunoglobulinado, también conocida como enfermedad de Berger, a la glomerulonefritis aguda membrano proliferativa tipo 1 y tipo 2, a una glomerulonefritis aguda proliferativa focal y segmentaria idiopática, ¿ok? Y luego tenemos a las enfermedades sistémicas, el lupus eritematoso sistémico, cursa con un síndrome nefrítico también, o a la púrpura de Scheuer, también cursa con síndrome nefrítico. Ahora, un poquito entrando en la epidemiología, ¿en qué edades es frecuente una de estas etiologías? Bueno, en menores de 15 años vamos a encontrar a la glomerulonefritis aguda postinfecciosa o postestreptocócica. De 15 a 65 años o más de 65 años, o sea, en adultos, vamos a encontrar ya una nefropatía por inmunoglobulinada, ¿no? Y acá vemos más ejemplos también. Bien, hay que tener en claro esto porque así vamos a poder diferenciar cuando tengamos a un paciente qué es lo que realmente tiene, ¿no? Si es un niño, vamos a ir por una nefropatía por inmunoglobulinada o por una postinfecciosa. Entonces, mejor es por una postinfecciosa, ¿no? Y vamos a pedir exámenes de acuerdo a lo que estamos pensando y quizás también a su historia clínica, por su anamnesis, ¿no? Por las preguntas que se le hace a la madre. Quizás el niño ha cursado con una faringitis, con una amigdalitis, impétigo, eripsela. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Pero todo lo que estoy diciendo lo vamos a hablar más adelante. No se preocupen, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver un poquito de fisiología. ¿Qué es lo que pasa para entrar a la fisiopatología? Ok, entonces acá teníamos a la arteriola aferente que entraba a formar el ovillo capilar. Ok, a la arteriola aferente. El ovillo capilar y luego pues sale la arteriola eferente. Todo esto está cubierto por la cápsula de Bowman, pero sin embargo aquí estos capilares van a estar con una pared, chicos. Tiene una pared renal que pues tiene una carga negativa. Ahorita van a saber por qué les digo esto de la carga negativa, qué es lo que pasa. Vamos a hacer un zoom a esta zona de acá, vamos a hacer un cortecito acá y tenemos esto de acá, miren, ahí está. Este es el capilar, todo lo rojito. ¿Qué elementos encontramos dentro del capilar? Pues los eritrocitos, agua, solutos, a la glucosa, a la albúmina, o sea, proteínas también encontramos, ¿no? Y este capilar está recubierto por un endotelio fenestrado. Esta fenestración suele ser, bueno, depende mucho de la literatura, ¿no? Que bueno, va a estar rodeando los 80 a 100 nanómetros, ¿no? Y todo ello. Bien, y luego tenemos a la membrana basal,
chicos. Acá está la membrana basal glomerular que cubre al endotelio fenestrado. Y luego, ¿quién recubre a esta membrana basal glomerular? Pues los podocitos, con sus bracitos que son los pedicelos, ¿no? Entonces recubre a todo el capilar, va abrazando a estos capilares los podocitos, ¿ya? Y bueno, todo esto tiene una carga negativa. Ahora, Linda, ¿por qué carga negativa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, recordemos que las proteínas, también la glucosa, los eritrocitos tienen una carga negativa. Y ustedes saben que carga negativa más carga negativa se repele. Por lo tanto, lo único a nivel normal, a nivel fisiológico, ¿qué es lo que va a pasar por estas penetraciones, por estas hendiduras? Bueno, son los solutos y agua. Nada más, o sea, solo ello, ¿ok? Solo esto va a pasar por ahí. Listo. Ahora, vamos a la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una inflamación a ese nivel? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, entonces, a nivel de la fisiopatología, vamos a tener el daño glomerular. Se produce principalmente por mecanismos inmunológicos. O sea, mi daño que voy a tener, puro mecanismos inmunológicos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener qué mecanismos incurren con esto. ¿Ok? Todavía no pasamos. Bien. Entonces, vamos a tener primero a la formación de complejos antígeno-anticuerpo que se van a depositar en el glomérulo, ¿ok? Linda, ¿cómo así? Ustedes saben que, pues, pongámoslo de ejemplo al Streptococcus pyogenes. Las bacterias, todo eso, entonces, el Streptococcus tiene un antígeno, pero nosotros tenemos anticuerpos. La unión de un antígeno con anticuerpos genera un inmunocomplejos, ¿ok? Que se van a depositar aquí en la membrana basal glomerular y van a causar, pues, depósitos de inmunocomplejos en esta zona, ¿ok? ¿Qué otra cosa más, Linda? Anticuerpos dirigidos contra el colágeno tipo 4. ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Bueno, anticuerpos antimembrana basal glomerular anti-MBG, ¿ok? Membrana basal glomerular. Inflamación mediada por los neutrófilos sin depósitos inmunes detectables, ¿no? Pausa inmune, ANCA positivo. ¿Ok? Y bueno, acá, como podrán ver, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este punto? Que luego lo vamos a profundizar más, ¿no? Cuando hay una inflamación en esta membrana basal glomerular, no acabemos a los inmunocomplejos, entonces las fenestraciones que tenían un cierto diámetro, van a ampliarse más. Y cuando se amplían más, cuando crecen estos diámetros, entonces los eritrocitos que no pasaban en algo normal, pues terminan escapándose al exterior de toda esta capa. Terminan escapándose y ahí van a producir ciertos signos, ciertos síntomas que vamos a ver, manifestaciones clínicas que vamos a ver en nuestro paciente. Asimismo, también van a escapar las proteínas. ¿Ok? Bien, sigamos. Ahora, para explicar un poco más la fisiopatología, lo vamos a hacer con una de las etiologías, que es la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. ¿Ok? Lo vamos a explicar la fisiopatología a nivel de esta enfermedad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, epidemiológicamente hablando, esta glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, perdón, se da en niños de 3 a 10 años, o sea, en niños, frecuentemente en niños. En adultos no mucho, ¿ok? Pero mayormente en niños. No quiere decir que esté diciendo no en adultos, ¿no? Pero mayormente se ve en niños, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la etiología de esta enfermedad de la postestreptocócica? Bueno, esta es producido por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. O sea que en mi agar sangre yo voy a ver una hemólisis total, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto me va a remarcar la presencia del Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que es una bacteria gram positiva, también conocida como Streptococcus pyogenes, ¿ok? Este Streptococcus tiene un antígeno que se une con el anticuerpo que tiene en mi cuerpo, valga la redundancia. Esto va a ocasionar inmunocomplejos circulantes, ¿ok? Inmunocomplejos circulantes que van a llegar a parar ¿a dónde? A la membrana basal. Estos depósitos en capilares glomerulares van a causar que mi endotelio, bueno, las fenestraciones se amplíen, o sea,
aumente el diámetro de estas fenestraciones, ¿ok? Asimismo, los inmunocomplejos circulantes van a activar al complemento C3. Por lo tanto, el complemento ¿a dónde va a ir a parar? Pues a mi membrana basal glomerular, lo cual hará que mi C3 sérico, o sea, mi C3 plasmático disminuya, ¿ok? Bien, entonces va a haber una proliferación endocapilar difusa, va a haber un infiltrado leucocitario en la membrana basal glomerular, porque va a haber una inflamación en esta zona, va a haber un daño en el endotelio capilar y este daño va a aumentar que las fenestraciones estén más de 80 a 100 nanómetros del diámetro, ¿no? Como les digo, esto va a depender mucho de la literatura. ¿Ya? Bien, luego acá tenemos que cuando aumentan ya las penetraciones, pues los eritrocitos pasan a la cápsula de Bowman, o sea, desde los capilares a la cápsula de Bowman, ocasionando así que mi paciente presente hematuria glomerular. Chicos, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de hematuria, la hematuria glomerular y la hematuria, pues, no glomerular. La hematuria glomerular es que se va a encontrar daño en las zonas del glomérulo, valga la redundancia, y cuando es no glomerular o extraglomerular, cuando se encuentra en el uréter, en la pelvis renal, hay lesiones en la pelvis renal, hay lesiones en el uréter, hay lesiones en la vejiga, hay lesiones en la uretra, lo cual esas lesiones van a eliminar pues eritrocitos. Una hematuria, ¿no? Presencia de hematuria, pero no se debe glomerular, sino no glomerular. Entonces, tenemos que remarcar siempre, cada vez que leamos un casito, que dice, que me remarca más que todo los síntomas de un síntomas y signos de un síndrome nefrítico, qué tipo de hematuria es, glomerular, ¿ok? Hay que tener en claro eso. Entonces, como les comentaba, hay una inflamación o daño renal, ¿ok? Hay una inflamación. La inflamación va a provocar una obstrucción física, ¿ok? Y funcional a su vez, que impide que el riñón limpie la sangre de forma adecuada. ¿Cuánto es el flujo plasmático renal? 625 mililitros por minuto, veíamos, ¿no? Normalmente, ¿cuál es el filtrado glomerular? ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular? 180 litros al día o también 125 mililitros en 24 horas, ¿ok? Pero ¿qué pasa acá? Que como ocurre una inflamación, hay una obstrucción física y funcional, va a haber una disminución de la tasa del filtrado glomerular. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular? Pues acá ocurre una azoemia, que bueno, son cuando los desechos nitrogenados como la urea y la creatinina se acumulan en el cuerpo del paciente, ¿ok? Produciendo una azoemia. También va a haber una disminución del volumen urinario llamada oliguria. El paciente te llega y dice, doctor, ¿sabe qué? No orino como antes, o sea, disminución del volumen urinario. También vamos a notar en los análisis laboratorios un aumento de la urea y la creatinina plasmática, ¿ok? Eso ocasiona la disminución del filtrado glomerular. ¿Qué más? ¿Qué es lo que también pasa? Que cuando disminuye la tasa de filtrado glomerular, va a aumentar la retención de sodio y agua, ¿ok? Va a aumentar la retención de sodio y agua. Esta retención de sodio y agua hace que haya una disminución en la excreción urinaria del sodio, porque está reteniendo. Y esta excreción, ¿ok? Esta disminución de la excreción urinaria de sodio, del soluto, va a disminuir mi excreción fraccionaria de sodio en menos del 1%, ¿ok? Aquí, un datazo. Ahora, cuando disminuye mi excreción de sodio, chicos, la expansión del espacio extracelular se amplía. Entonces, cuando se amplía este espacio extracelular, ¿qué me va a causar? Una retención hidrosalina, lo que ocasiona pues la presencia del edema. Ahí es donde viene la triada conocida, ¿no? En el síndrome nefrítico, hematuria glomerular, edema y HTA de nuevo, hipertensión arterial pues reciente, nueva. Edema, sobrecarga de volumen de hipertensión arterial, porque va a haber una sobrecarga de volumen por la retención del sodio que está viendo. También habrá una disminución de la renina plasmática y de la aldosterona plasmática.
¿Ok, chicos? Entonces ahí está. Esto explica que el aumento de la retención de sodio y agua, valga la redundancia, pues ocasiona hipertensión arterial nueva. No, mi paciente no ha tenido antecedentes de que sea hipertenso, pero recientemente su presión aumentó, se elevó, remarca, ¿no? Entonces ahí está. Bien, acá puse un ejemplo, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Imaginemos que mi paciente hace 1 o 2 semanas atrás tiene faringitis o amigdalitis, ¿ok? Y para la actualidad mi paciente llega presentando hematuria, edema periorbital, hipertensión arterial nueva, ¿ok? Entonces yo digo, ya, esta es una glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Yo agrupo los síntomas y los signos y este síndrome me va a llevar a una etiología, en este caso que es mi diagnóstico, ¿no? O quizás se dice niño de 10 años que presentaba vesículas, ok, le dan el síntoma, ¿no? Impétigo, eripsela. Y después de 3 a 4 semanas de haber tenido esto, entonces incurre con una glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica. ¿Ya? Ahí está. Ver la evolución de la enfermedad y con qué conlleva las complicaciones, ¿no? Bien. Ahora, veamos las manifestaciones clínicas. Ya vimos la fisiopatología. Ustedes saben que por fisiopatología también vemos la clínica del paciente. Pero bueno, acá vamos a profundizar, ¿no? A nivel renal, pues vamos a tener la hematuria glomerular, la oliguria, cilindros hemáticos, aumento de creatinina. A nivel cardiovascular, pues la hipertensión arterial, que puede causar una posible encefalopatía hipertensiva. ¿Ok? A nivel neurológico, la cefalia, vómitos, convulsiones, hipertensión arterial severa o hiponatremia. Y a nivel general, pues un edema facial. Periorbitario. Que no llega a anasarca, ¿ok? Es muy diferente al síndrome nefrótico que llega a una anasarca. Linda, pero acá va a haber una pregunta así rápida. Aquí también hay proteinuria porque como las penetraciones aumentan su diámetro, entonces puede que pase proteína y haga una hipoalbuminemia. Claro, sí, pero no en rango nefrótico. Sí hace proteinuria, pero no en rango nefrótico. El rango nefrótico de proteinuria es más de 3.5 gramos en 24 horas, pero esta proteinuria no es más de esa cantidad, o sea, es menos. ¿Ya? Por eso dice proteinuria, rango no nefrótico. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la membrana basal glomerular, porque está habiendo una inflamación en esa zona. El edema, el tejido es esencial donde se va a ubicar este edema, especialmente por la presión tisular que en esta zona es baja, edema periorbitario. ¿Okay? Y en las mañanas, el paciente te puede decir en su clínica, ¿no? Presenta hinchazón, ¿no? No te va a decir edema de frente, pero te va a decir hinchazón. Palpebral o facial. Y en la tarde te dice, mijito, en las extremidades inferiores se hincha. Y se edematiza en las extremidades inferiores. Cuando presenta un síndrome nefrítico, es muy infrecuente que presente anasarca. ¿Y cuál es la causa del edema? La causa de este edema es una retención hidrosalina, muy diferente al edema del síndrome nefrótico. El edema del síndrome nefrótico es causado por una hipoalbuminemia, ¿ok? Porque es una proteína de rangos nefróticos, es súper elevada. Ya les vamos a explicar si en algún momento hacemos una ponencia de síndrome nefrótico, pues explicamos la causa del edema. La causa de este edema es por retención hidrosalina. También tenemos la hipertensión arterial nueva, que aparece habitualmente con la hematuria y también por la retención hidrosalina, ¿no? Y pues la FeNA disminuye a 1%, similar a una injuria renal prerrenal, ¿ok? Luego, pues la hematuria, que ya la habíamos comentado, la hematuria es glomerular. Ya, hay que tener en claro que es glomerular. Y pues la morfología de estos hematíes serán dismórficos. Dismórficos, pues mayor a 75-80%. Tener en claro esto porque puede ser pregunta de algún examen y en algún momento ustedes se enfrenten. ¿Ok? Acuérdense, la hematuria de aquí, los hematíes van a ser dismórficos. Cuando no es una hematuria glomerular y es una hematuria urotelial, los hematíes serán isomórficos, ¿ok?
hay que remarcar eso. Los acantocitos van a ser mayor al 5%, cilindros eritrocitarios, la hematuria puede causar un dolor de espalda o en el costado, una lumbalgia también, ¿no? Función renal reducida por la urea y la creatinina, ¿no? Que también va a estar alterada. Recordemos que hay un aumento de esta, ¿no? También tenemos la infección del tracto respiratorio superior, fiebre, rash en el paciente porque está teniendo una inflamación, ¿no? Y eso es parte de la clínica. Ahora, ya, Glinda, ya me contaste todo eso, qué genial, qué bacán, pero ¿cómo diferencio ahora las etiologías? Bueno, ¿cómo diferenciamos las etiologías? Primero vamos a tener a la glomerulonefritis postinfecciosa postestreptocócica, a la nefropatía por inmunoglobulina A y al lupus eritematoso sistémico. ¿Cómo es la primera identificación para descartar y luego quedarnos con uno? Que esta es frecuentemente en niños, esta es frecuentemente en adultos y esta en mujeres jóvenes en edad estéril. ¿Ok? Esa es una primera pepita, la primera clave de cómo identificar o diferenciar entre estas tres. La menciono estas tres porque son como que las más tocadas dentro de básicas, pero hay más etiologías, ustedes ya lo han visto en los libros y todo, hay más. Estas como que son las resaltantes, ¿no? Como por ahí. Entonces, cuando llega mi paciente con una glomerulonefritis postinfecciosa, hay que remarcar sus antecedentes, una faringitis, una amigdalitis, qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha tenido mi paciente con anterioridad? Bien. Ahora, ¿qué más me dice? Doctora, vengo con una orina oscura tipo color Coca-Cola o de té cargado. Esta hematuria puede ser macroscópica o microscópica también y es el hallazgo más característico porque forma parte de la tríada del síndrome nefrítico, hematuria, edema, hipertensión arterial, ¿no? Una hematuria periorbital del niño. Además, también tiene dolor de cabeza, una cefalia, náuseas, vómitos, ¿no? Ustedes van, le toman la presión y pues la presión está por encima de 120/80. Entonces ya hay una presión elevada. En casos graves, pues hay una emergencia hipertensiva, por una encefalopatía hipertensiva. También hay disminución del volumen urinario, el paciente no orina como usualmente lo hacía antes. Esta disminución del volumen urinario va a reflejar que hay una disminución en el filtrado glomerular, o sea, no se está filtrando los 180 litros al día. ¿Ok? Bien. Ya, Glinda, pero para confirmar que realmente mi paciente tiene una glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pido? Bueno, laboratorialmente pueden pedir un C3, un complemento C3, que bueno, van a encontrar lo que está disminuido a sus valores normales, ¿no? Y pueden pedir un ASLO, o sea, un antiestreptolicinao, que esto me va a remarcar que la glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica es reciente, o sea, va a estar aumentada el ASLO. ¿Ya? Bien. Luego tenemos a la nefropatía por inmunoglobulina o llamada enfermedad de Berger, que presenta hematuria macroscópica reciente, una proteinuria leve moderada en rango no nefrótico, dolor en el flanco, una febrícula, o sea que su temperatura está oscilando entre 37.1 a 37.9, hipertensión arterial, hematuria que llega al mismo tiempo de la infección, o sea que al mismo tiempo que el paciente cursó con una infección, aparece también la hematuria, ¿no? Ya, Glinda, ¿y qué le pido para confirmar mi nefropatía por inmunoglobulina A? Si estoy pensando en ello. Bueno, es un adulto primeramente y ustedes le piden inmunoglobulina A sérica y esta se va a encontrar elevada en el 30 y 50% de casos que presenten nefropatía por inmunoglobulina A. Si quieren, o bueno, si están como que indecisos en si es una posinfecciosa o nefropatía por inmunoglobulina, le piden complemento. Pero si el complemento C3 y C4 sale normal, pues ya nefropatía, ¿no? Porque acá está bajo ese complemento. Bien, Linda, ¿qué más? En lupus eritematoso sistémico, pues es una mujer joven de edad edad fértil, 20 añitos por ahí, ¿no? Presenta eritema malar en forma de alas de mariposa, ha tenido fiebre,
artralgia, pérdida de peso, fatiga intensa, fotosensibilidad, hemanturia, edema periorbital, aumento de la presión arterial, no tenido antecedentes de tener hipertensión arterial. Y bueno, ¿no? Entonces acá entra el laboratorio. ¿Qué le puedo pedir para ver si es un lupus eritematoso sistémico? Bueno, pues los anticuerpos anti-ADN de doble cadena, que se van a encontrar elevados, o si no, un anticuerpo anti-Smith también, que me va a remarcar o me va a confirmar, porque tiene una sensibilidad del 90% esta prueba del anti-Smith, el lupus eritematoso sistémico. Y bueno, ese 3 es bajo, ¿no? Pero Glinda acá en la post infecciosa también, sí, pero hay que remarcar las características. Miren, acá presenta artralgias, acá no, acá no. Acá es una mujer joven en edad fértil, acá no. Entonces ustedes tienen que diferenciar por su cuadro clínico, ¿no? Estos como son los más resaltantes. Y bueno, eso sería todo. Glinda, ¿y qué pasa con el tratamiento? O sea, ¿a qué me baso para dar un tratamiento? ¿Qué es lo que hago? El tratamiento más que todo es dependía a los síntomas y es la control de los mismos. Eh, digamos que está teniendo una hipertensión arterial. Aquí lo que mejor se elige por el tema de que pongamos que el paciente tiene larga data, imaginemos el paciente ha tenido una toma AINES frecuentemente, pues una injuria renal aguda prerrenal puede también incurrir el paciente. Y lo ven cuando vean el tema de, valga la redundancia de todo lo que hablo, el tema de injuria renal aguda, pues van a ver que hay injuria renal aguda prerrenal, renal y postrenal. Entonces, para no incurrir con una injuria renal aguda, pues es preferible no usar los YECA ni los SERA2, sino que los calcioantagonistas, ¿ok? Para controlar la hipertensión arterial, control de la fiebre, ¿no? Y bueno, eso sería. Lina, pero en algún momento nosotros hacemos una biopsia renal, o en qué casos hacemos o se indica la biopsia renal. Bueno, en cuadro clínico clásico no está indicado, pero se recomienda que se puede hacer una biopsia renal. ¿En qué casos? Cuando la proteinuria es masiva, o sea, que la proteinuria hay una pérdida de proteína más de 7 días o es persistente más de 8 semanas, hay una hematuria persistente más de 18 meses, hay una falla renal aguda más de 3 días, en una glomerulonefritis postinfecciosa con un complemento normal, porque el complemento está normal. Hay que recalcar que está bajo aquí, no en usual. No, no normalización del complemento más de 8 semanas, hay unas recidivas de glomerulonefritis aguda. Entonces ahí hay que remarcar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el paciente? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, ¿qué otros exámenes yo le puedo pedir a mi paciente? Pues un hemograma completo. Recordemos que es una hematuria, está perdiendo eritrocitos. Puede también incurrir con anemia cuando hay bastante esta pérdida. Entonces le pedimos un hemograma para ver cómo está esa hemoglobina. Niveles de electrolitos también, ¿no? Por la incurrencia de una hiponatremia, concentración, o sea, medir la función renal a través de la pedida de la ureacreatinina para ver si no está pasando por una injuria renal aguda ya el paciente. Estudios de función hepática, niveles del complemento, ya les había comentado, y luego pues indicativo cada una de estas, ¿no? Que ya la habíamos mencionado. Y bueno, eso más que todo sería por este punto. Y bueno, en el caso de una proteinuria, se recomienda para la protección renal, ¿no? Los ISGLT2. Bien, entonces eso ha sido todo y muchas gracias. Hasta luego, bye. No se olviden de seguirnos.